Tras la aplastante derrota de Roma en Adrianópolis, el imperio entró en un periodo de desestabilidad e incertidumbre política. El emperador oriental Valente había sido presa de los bárbaros, y el emperador occidental Graciano se vio obligado a lidiar con la peliaguda situación. Para ello, lo primero que hizo fue nombrar a alguien que sucediera a Valente, un emperador válido y competente, capaz de hacerse cargo de la díscola parte oriental del imperio. En aquel entonces, uno de los mejores generales con los que contaba Roma era Flavio Teodosio, un comandante hispano-romano a quien Graciano vio como ideal para cubrir el puesto máximo en Oriente. Y es que de hecho la crisis era de índole militar, y Teodosio, que había participado en varias campañas por todo el imperio, parecía el candidato ideal. Por tanto, y en cuanto tomó su puesto de emperador de Oriente, Teodosio rápidamente se puso a trabajar para lidiar con el problema de los godos que habían cruzado el Danubio. Ahora, y tras la batalla de Adrianópolis, estos bárbaros estaban causando estragos por toda la provincia de Tracia, lo cual era un verdadero problema. Para lidiar con la situación, Teodosio, siempre muy hábil militarmente hablando, se apoyó en Graciano para organizar un ejército con el que devolver el orden en las provincias devastadas. Y lo cierto es que tuvo relativo éxito, pues logró vencer a los godos en no pocas ocasiones. No obstante, Teodosio también trató de aplicar la máxima del divide et impera, divide y vencerás, y de este modo intentó crear divisiones internas dentro de los propios godos. Con todo, y aunque el plan era muy bueno, no salió como esperaba, ya que al parecer eran un pueblo mucho más cohesionado de lo que parecía. Por tanto, la única vía que le quedaba era la fuerza. En consecuencia, tuvieron lugar varias batallas entre romanos y bárbaros, hasta que a finales del siglo IV se llegó a una especie de paz, un tratado insatisfactorio para los romanos, pero aceptable para los godos. Con este acuerdo de paz, a partir de entonces, los bárbaros pasaron a ser federados de los romanos, y tribus enteras se asentaron en suelo imperial, ahora con el beneplácito del emperador. Por contra, y a cambio de esta concesión, los godos ofrecieron sus servicios militares a Teodosio, pasando a ser ahora parte de las fuerzas romanas. A pesar de esta frágil paz, los godos, ahora parte del Imperio Romano, seguirían siendo una amenaza latente para Roma. Con todo, este problema ya estaba relativamente resuelto, pero como si una maldición hubiera caído sobre Roma, empezaron a surgir nuevas amenazas. Esta vez el problema se daría en la parte occidental del imperio, donde el emperador Graciano, debido a unas políticas muy impopulares, se vio obligado a sofocar rebeliones con mano dura. En un principio la espada fue efectiva, pero las legiones de la lejana Britania se rebelaron y proclamaron a su comandante, Magno Máximo, como nuevo emperador. Sin perder tiempo, los rebeldes, con Máximo a la cabeza, cruzaron al continente europeo con la misión de dirigirse a Roma. Cabe recordar que en aquel momento Graciano aún se estaba recuperando de las rebeliones que había sufrido, además de lidiar una intensa guerra contra los alamanes en los Alpes. Máximo, por su parte, continuó su avance hacia el sur, pero tan pronto como Graciano fue informado, partió de inmediato a hacer frente al rebelde. El primer encuentro entre las dos facciones se dio en el centro de la Galia, donde Graciano no solo perdió varias escaramuzas, sino que muchos de sus legionarios se pasaron al bando enemigo. El legítimo emperador, ante esta dramática situación, se vio obligado a poner pies en polvorosa, pero finalmente los hombres de Máximo lograron alcanzarle y acabar con él. Tras esto ocurrieron dos cosas significativas. La primera es que Máximo se hizo con la parte más occidental dentro del mismo Imperio Occidental, y la segunda es que Roma quedó ahora en manos del joven Valentiniano. Máximo, consciente de que Roma estaba en manos de un adolescente que no suponía amenaza alguna para él, se dedicó a fortalecer su legitimidad en sus dominios. Por tanto, y durante algún tiempo, reinó en el imperio una tensa calma.
Pero una vez que Máximo Magno se vio con la fortaleza militar suficiente, dirigió sus fuerzas a Italia, a la caza de Valentiniano. Este último, joven e inexperto, decidió huir hacia la parte oriental del imperio clamando ayuda a Teodosio, quien para aquel entonces ya había restablecido el orden en sus tierras. En este punto, Teodosio se vio inmerso en un auténtico dilema: apoyar al ilegítimo pero experto Máximo Magno o por el contrario sumarse a la causa del legítimo pero inexperto Valentiniano. Lo cierto es que no fue una decisión que tomara a la ligera, pues pasaron meses hasta que finalmente se decantó por Valentiniano. La guerra civil a gran escala había dado comienzo, y mientras que Valentiniano se dirigió con su ejército hacia Italia, Teodosio marchó con sus fuerzas hacia Dalmacia, donde según sus informantes, había sido visto Máximo. Teodosio, a raíz del acuerdo que había llegado con los godos antes mencionado, tenía una gran cantidad de bárbaros dentro de sus propias filas, y fueron muchos los que al considerar a Máximo como un hombre más fuerte, cambiaron de bando. Pero a pesar de este revés, Teodosio también contaba con un arma que marcaría la diferencia: arqueros a caballo unos. Y fueron de hecho estos jinetes quienes se encontraron con Máximo antes de la llegada de Teodosio. Y pese a ser muy inferiores numéricamente, sus tácticas de hostigamiento a caballo forzaron la retirada de las fuerzas de Máximo. Finalmente el grueso del ejército teodosiano llegó al día siguiente dispuesto a hacer frente al usurpador, cruzando el río Sava, listo para dar batalla. El choque de fuerzas era inminente, y la tensión alcanzó su punto máximo cuando Marcelino, lugarteniente y hermano de Máximo Magno, orquestó un feroz contraataque para expulsar a Teodosio y sus fuerzas de regreso a la otra parte del río. La contienda que tuvo lugar a continuación fue tremenda, con ambos bandos luchando incansablemente durante todo el día. La ferocidad de la lucha mantuvo en vilo a todos los testigos, y el destino del imperio pendía de un hilo. Finalmente, y tras varias horas de carnicería, las fuerzas de Máximo sufrieron una derrota devastadora y este se vio obligado a huir hacia Aquilia, ubicada al oeste de los Alpes Julianos. En esta fortaleza Máximo buscó refugio, consciente de que su destino pintaba muy mal, pues Teodosio no tardó en sitiar la fortaleza, y pronto la guarnición de Aquilia, debido a la escasez de suministros y la imposibilidad de una victoria, se rindió incondicionalmente. En este punto la aventura de Máximo Magno había llegado a su fin, y Teodosio no tuvo piedad alguna con él. Ahora, y con esta guerra civil terminada, la paz bajo el reinado de Teodosio se impuso, aunque de una forma muy frágil, pues nuevas amenazas se cernían sobre la decadente Roma. Si te ha gustado este vídeo puedes dejar un like para hacérmelo saber, y si no estás suscrito te recomiendo que lo hagas ya que seguiré subiendo contenido como este. Gracias a todos los miembros que apoyáis este canal y que hacéis que pueda seguir adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo.